Gracias. En servicio de la verdad histórica, que es a lo que yo me dedico, nada más corregir un par de cosas. Como ahora decimos cristiano para significar evangélicos y bautistas, etcétera, etcétera, nada más quiero aclarar que yo crecí en una familia católica. Mi maestría mi maestría es de la Universidad de Chicago, lo que es de UCLA es mi doctorado. Y había algo más que quería yo aclarar. ¿Qué más era? No me han corrido de todas las universidades. Esa fue una exageración. Pero sí me corrieron de una universidad, una muy buena universidad, que es la Universidad de Pensilvania. O bueno, creíamos que era una muy buena universidad hasta que me corrieron. Sobre todo quedó muy desprestigiada ahora con, no sé si se enteraron, pero la presidenta de esa universidad tuvo que comparecer en el Congreso de Estados Unidos y hizo una actuación muy penosa porque justificó el hostigamiento de los alumnos judíos de la Universidad de Pensilvania, a los cuales no protegió. Y ya tuvo que renunciar. Bueno, el tema de hoy es el eugenismo. Me gustaría primero, antes que nada, darles un poquito de contexto de por qué es importante hablar sobre el eugenismo. Y luego les voy a decir, enseguida les voy a decir qué es y qué es lo que ha hecho el eugenismo en el mundo. Pero antes de pasar a eso, nada más quiero decirles dónde pueden encontrar todo el material, porque como bien dijo mi tocayo, yo siempre le digo a la gente que me escucha que no me crea, porque es importante empezar a ejercitar el pensamiento crítico que tanto se ha perdido en Occidente, y eso empieza por el escepticismo, es decir, por no mostrarle ningún respeto a nadie que presente ninguna idea. Entonces yo no quiero que me respeten, yo quiero, por el contrario, que duden de mí y que cuando terminen de escuchar todo lo que yo estoy diciendo, vayan a tratar de refutarme. Eso es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es tratar de demostrar de que lo que ustedes escucharon no es cierto. Y si fracasan, entonces ya pueden empezar a considerar que quizás les dijeron la verdad, pero no antes. Porque el problema que tenemos hoy en Occidente es la idolatría. La idolatría sobre todo de los medios y de los profesores universitarios. Entonces la gente simplemente confía en las fuentes de autoridad y por lo tanto no se puede defender cuando les dicen mentiras. Bueno, pero para que ustedes puedan ir a tratar de refutarme van a necesitar ver cuál es la documentación que yo presento. Para eso pueden consultar mi libro. Tenemos también muchos otros materiales en nuestra página web. En este URL pueden ir directo a la página web si ya lo capturaron. Si no, pueden escribir cualquiera de estas dos direcciones en su navegador. Management of Reality, la administración de la realidad, managementofreality.com o mi nombre, franciscogilwhite.com, los llevan al mismo lugar. Y en esa página web van a ver todos nuestros distintos contenidos. Tenemos videos, artículos, libros, etc. Y en los libros lo que van a encontrar ustedes es la serie El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, que empecé a publicar en 2013. Se proyectan 10 tomos. Estoy reinterpretando toda la historia de Occidente, 2.500 años de historia. Aunque ahora ya lo estoy echando más para atrás, ahora ya estoy creando un modelo que cubre 4.300 años. Y el que trata los temas que voy a discutir hoy es el segundo tomo, el eugenismo. Y también pueden encontrar estos temas resumidos en un artículo que está en la página web. ¿Okay? Entonces quizá lo más sensato y práctico es que empiecen por ese artículo y luego ya si quieren conocer más a fondo se van a mi libro, o si hablan inglés, leen inglés, pueden ir a leer el libro de mi amigo Edwin Black, que es el más grande historiador del eugenismo. Por supuesto, mi propio libro toma mucho del libro de Edwin Black, aunque lo pone en un contexto distinto. Y también los invito a que lean sobre
la pregunta que hacemos en Management of Reality, en la administración de la realidad fundamental, que es, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo sabemos cuando estamos escuchando algo que es verdad y algo que no es verdad? ¿Cómo sabemos si las narrativas que oímos en los medios sobre cualquier cosa son ciertas o falsas, ¿no? Y tenemos el valor de poner la realidad a prueba, porque esto da mucho miedo. Poner la realidad radicalmente a prueba da mucho miedo, da vértigo. Y ese tema lo tratamos en este artículo. Bueno, ahora sí, entremos en materia. La razón por la que es importante hablar sobre el eugenismo, en mi opinión, es que estamos viendo hoy en día, bueno, no se distraigan todavía con esto, estamos viendo, me voy aquí tantito, para que no tengan distractores. Ahí. Estamos viendo hoy muchas evidencias que son muy preocupantes sobre la política exterior, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, yo tengo mucho tiempo hablando de esto, yo tengo más de 20 años hablando de esto, pero nadie me escuchaba antes del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, el patrón es el mismo. Lo que pasa ahora, la razón de que esté yo aquí y estén ustedes escuchándome, es que después del 7 de octubre, la gente está poniendo atención de una forma distinta, pero la evidencia es la misma. Entonces, como ya están poniendo atención, déjenme, les resumo la evidencia. El gobierno de Estados Unidos, antes del 7 de octubre, 6 meses antes del 7 de octubre, y no les voy a dar todas las evidencias, son solo algunas, son suficientes, pero no son todas. 6 meses antes del 7 de octubre, el gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, liberó $6,000 millones para el gobierno de Irán. Y una vez iniciadas las operaciones de Israel en Gaza, posteriores al 7 de octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció $100 millones para Hamás. Por supuesto que lo visten de, estamos enviando ayuda humanitaria para la reconstrucción de Gaza, etc. Pero eso obviamente que es un timo, porque en Gaza no hay quien reciba ese dinero que no sea Hamás. Nadie hay que lo reciba. Entonces, cualquier cosa que se envía a Gaza, no importa cuál sea la excusa, lo que se envíe a Gaza, se envía para Hamás. Desde 2003, el gobierno de Estados Unidos ha estado enviando miles de millones de dólares en armamento al ejército libanés. Desde hace mucho tiempo el ejército libanés no es otra cosa que una sucursal de Hezbollah. Entonces, todo ese armamento que está enviando Estados Unidos al ejército de Líbano es para Hezbollah, es para matar judíos en Israel. ¿Ustedes saben cuál es el país que más armamento recibe en el mundo del gobierno de Estados Unidos? ¿Alguien sabe? No es Israel. Es Arabia Saudita. Enemigo mortal del Estado judío. Uno de los principales financieros a lo largo de los años del terrorismo yihadista antisemita. Y ahora que todos están esperando que las cosas cambien con Donald Trump, no se crean. Los invito a que lean nuestros artículos sobre Donald Trump. Lo primero que hizo Donald Trump en su primera gestión, después de tomar el poder, su primer viaje oficial fue a Arabia Saudita a besar la mano del rey Fahd y anunciar que le iban a dar a Arabia Saudita adicionales miles de millones de dólares en armamento. Por aquí alguien mencionó Egipto cuando dije quién recibe más armas. No es Egipto, pero Egipto sí recibe muchísimo para sus Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El contexto en el que lo recibe es muy importante, porque el dinero que recibe Egipto anualmente de Estados Unidos
se lo gastan absolutamente todo en sus fuerzas armadas. Y ese es un dinero que se da como recompensa por haber firmado un papelito en 1979 en un proceso auspiciado digamos, adelantado por el presidente Jimmy Carter. Egipto firmó un papelito que básicamente dice, vamos a dejar de tratar de exterminar a los judíos israelíes. Y por firmar ese papelito, que no significa absolutamente nada, ya tenemos la prueba, porque una vez que Israel controló el corredor de Filadelfia en la frontera de Gaza con Egipto, se descubrieron más de 150 túneles, algunos muy grandes, suficientemente grandes para que pase un camión, y a través de estos túneles obviamente fluyen armas, víveres, rehenes, terroristas, etc. Lo cual quiere decir que el acuerdo de paz entre Egipto y Israel nunca fue un acuerdo de paz. Fue una firma que Egipto necesitaba para que le dieran miles de millones de dólares en armamento gringo. Y lo que recibe Egipto de Estados Unidos es más o menos 2/3 partes, 3/4 partes, depende del año, de lo que recibe anualmente Israel. Entonces, considerando nada más un enemigo mortal de Israel, eliminamos casi todo el supuesto apoyo de Estados Unidos para Israel. Qatar. Bueno, perdón, me regreso, antes de ir a Qatar, me regreso al contexto del acuerdo de presunta paz entre Egipto e Israel. Ese acuerdo debe de ser comprendido como un timo, ¿cierto? Si Egipto nunca tuvo la intención de estar en paz con Israel y utilizó esa firma simplemente para recibir armamento gringo y luego empezó a ayudarle a Hamas, entonces la lección histórica es que los acuerdos de paz con los estados musulmanes deben de ser considerados una letra muerta y por lo tanto Israel no debería de firmar acuerdos de paz con estos países. Entonces, el ejemplo histórico del acuerdo entre Egipto e Israel nos debería de servir para interpretar qué son los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham, se firmó con Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos es un estado yihadista. Lo gobierna una élite de poder yihadista, antisemita. En Emiratos, la gran mayoría de las personas que son económicamente activas son inmigrantes, no son ciudadanos de Emiratos. Y la mayoría de ellos son esclavos, porque los yihadistas se dedican a esclavizar. El efecto del acuerdo firmado con Emiratos, del acuerdo de Abraham, es que Emiratos ahora está recibiendo armamento gringo. La interpretación correcta de ese acuerdo es que se está preparando otra pieza del ajedrez anti-israelí. Ahora sí, pasemos a Qatar. Qatar también es un estado yihadista. En Qatar, el 94% de la población económicamente activa son extranjeros, no son cataríes, según el New York Times. O sea que si acaso es peor. La gran mayoría de ellos son esclavos, otra vez. Se los llevan a Qatar con promesas falsas de que les van a dar empleo, etc. Cuando llegan a Qatar les quitan su pasaporte, ya no se pueden ir, se convierten en esclavos literales con amo y abusan de ellos física e inclusive sexualmente. Estamos hablando de una población enorme de personas. Nada más en Qatar los esclavos ascienden creo que casi a 1,5 millones, una cosa así. No hay alianza más íntima que la alianza de Estados Unidos con Qatar. Qatar no puede sobrevivir por sí solo. Qatar sobrevive como un estado independiente gracias a que hay una base militar estadounidense en Qatar, que es la base gringa más importante en Oriente Medio.
Sin esa base militar, Qatar sería engullido en un segundo por cualquiera de los vecinos grandes que tiene, porque Qatar tiene las reservas más grandes de gas en todo el mundo. Y eso obviamente es una mina de oro. Entonces, si Qatar, que es una pequeña península, totalmente rodeada de agua, totalmente plana, que no es más que arena, que no se puede defender a menos que esté esa base militar estadounidense ahí. Si ese país está siguiendo una política dramática yihadista, que es lo que está haciendo, porque Qatar es el principal financiero ahora del yihadismo internacional, eso quiere decir que está siguiendo la política de Estados Unidos. Porque el hecho de que Qatar no pueda sobrevivir por sí solo, que solamente pueda sobrevivir con la presencia de los militares gringos en Qatar, quiere decir, para cualquiera que puede sumar 2 más 2, que Estados Unidos tiene el poder de cambiar la política exterior de Qatar. Lo único que tienen que hacer es decirle a Qatar cuál quieren que sea su política exterior y se acabó. Pero Estados Unidos nunca le ha exigido a Qatar que deje de financiar el yihadismo internacional. Por lo cual debemos entender que esta es la política del gobierno de Estados Unidos. Ya lo vimos hace algunos meses. Cuando Estados Unidos finalmente le dijo a Qatar que tenían que salir, porque ya se volvió vergonzoso, que tenían que salir de Qatar los directivos de Hamas, finalmente, entonces sí, los expulsaron, o por lo menos dijeron que los iban a expulsar. En el acto, en el momento en que el gobierno de Estados Unidos le dijo lo que quería, Qatar acató la orden. Entonces, ¿por qué en todo este tiempo no ha exigido el gobierno de Estados Unidos que Qatar deje de financiar el yihadismo internacional antisemita? Y tampoco lo hizo Donald Trump en su primera gestión. Pero lo más dramático, porque no voy a decir toda la evidencia, no, estaríamos aquí 4 horas, lo más dramático y lo más importante es el proceso de Oslo. Y de hecho, el proceso de Oslo es totalmente suficiente para establecer el patrón, para justificar el argumento de que la élite gobernante de Estados Unidos está tratando de destruir el Estado de Israel. ¿Qué es el proceso de Oslo? El proceso de Oslo es el esfuerzo diplomático creado por Estados Unidos para introducir la organización OLP-Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Porque Judea, Samaria y Gaza, Judea y Samaria, para los que no sepan, es lo que en los medios llaman y en las universidades llaman Cisjordania, un término que no ha existido en toda la historia, que se inventó hace apenas algunas décadas, nada más para no decir Judea y Samaria. Esos territorios de Judea, Samaria y Gaza son militarmente estratégicos, no según Francisco Gil White, sino según el Pentágono. El Pentágono, el órgano militar más sofisticado de toda la historia, opina en un estudio que se hizo inmediatamente después de la Guerra de los 6 Días de 1967, que se mantuvo secreto durante años. Ese estudio afirma que si Israel no controla los territorios de Judea, Samaria y Gaza, no puede sobrevivir a la larga el esfuerzo de los estados árabes musulmanes por destruirlo. Y poquitos años después de que se realizó ese estudio, que ahora está desclasificado, el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar para que Israel firmara la entrada de OLP-Fatah precisamente a esos territorios. Poquito después de que yo llegué a la Universidad de Pensilvania, yo llegué a la Universidad de Pensilvania sobre los méritos de mi tesis de doctorado, que presenta una nueva teoría para explicar el origen del racismo. Y entonces habían creado en la Universidad de Pensilvania un centro de investigación para estudios de conflicto etnopolítico. Y una vez instalado ahí, en la Universidad de Pensilvania,
en este centro de investigaciones de estudio etnopolítico, me empecé a interesar mucho en el conflicto árabe-israelí porque este era el principal tema de ese centro de investigación. Y empecé a estudiar toda la historia del movimiento sionista, la historia del movimiento árabe-palestino, y en 2 semanas, porque esto no es difícil para alguien que se interesa en la historia del movimiento árabe-palestino, todo está disponible. En 2 semanas me enteré que el padre fundador del movimiento árabe-palestino y también el padrino de Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y creador de Al-Fatah, que luego en 1968 por ahí se come a la OLP, por eso yo siempre digo OLP-Fatah. Ese señor, creador de todo esto, se llamaba Haj Amin al-Husseini, fue también el exterminador del pueblo judío europeo. Y esto no se decía en ningún lado. Yo ya era doctor, especializado en conflicto étnico y racismo. Ya estaba yo enseñando en una universidad del Ivy League. Era investigador de un centro que estudia conflicto étnico, enfocado especialmente en el conflicto árabe-israelí y más precisamente en el proceso de Oslo, que tiene todo que ver con OLP-Fatah. Y yo nunca había escuchado siquiera el nombre de Haj Amin al-Husseini. Y nadie lo había mencionado en este centro de investigación. Y otra cosa que documenté, bueno, de la que me enteré, porque nada de esto lo documenté yo primero, todo estaba en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania y en internet, pero otra cosa de la que yo me enteré es que se había impuesto un silencio total sobre Haj Amin al-Husseini a partir de más o menos 1968-69. No se volvió a mencionar a este señor en ningún medio, en ningún trabajo académico, siendo que este señor había sido mundialmente famoso. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, había parlamentarios británicos en el House of Commons exigiendo, gritando, que Haj Amin al-Husseini tenía que ser enjuiciado en el Tribunal de Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Era mundialmente famoso. Y ahora nadie lo conoce. Y este señor, que organizó varias oleadas terroristas contra los judíos del Yishuv, es decir, de la comunidad judía que vivía en lo que era el mandato británico de Palestina, la cuarta oleada terrorista que organizó ahí de 36 a 39, coincidiendo con la guerra civil aquí, esa la organizó con armas que le enviaba Adolfo Hitler y Mussolini. Y entonces ya había una relación ahí con Hitler desde entonces. En 39, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Husseini se escapa, se va porque los británicos, que eran los que lo habían convertido en el muftí de Jerusalén y le habían dado mucho poder, en ese momento ya tuvieron que hacer por lo menos un teatro de tratar de arrestarlo. Entonces él se va a Irak y en Irak lo reciben como si fuera casi un jefe de Estado, que tenía un prestigio enorme en todo el mundo musulmán y también entre los fascistas occidentales. Y el gobierno iraquí, que era pro-nazi, le da una especie como de ministerio, un presupuesto, y él utiliza todo eso para organizar un pogromo que termina con la vida judía en Bagdad. Se va a Italia. Después de esto, Mussolini lo recibe otra vez con toda la pompa y circunstancia, como si fuera un jefe de Estado. Y después de eso se va a Berlín, donde Hitler hace lo mismo. Y ustedes pueden ver en internet, en distintos lugares, inclusive en un documental que nosotros hicimos, ahí en la página que les di. Pueden ver el rodaje que hicieron los nazis de la llegada de Husseini a Berlín para que vean cómo lo recibieron. Salieron todos los dignatarios nazis a recibirlo, salió Adolfo Hitler él mismo a sentarse, a tener una conversación y llegar a unos acuerdos muy importantes con Husseini. Todo el mundo creía que Husseini podía ser el siguiente califa. Así de importante era el padre fundador del movimiento árabe-palestino.
Tenemos también las minutas de los nazis sobre lo que acordaron Husseini y Hitler en esa junta. Y lo que dicen las minutas de los nazis sobre esta junta es que Husseini y Hitler acordaron trabajar juntos para exterminar a los judíos que vivían en el mandato. Cosa que no sucedió porque pararon a los nazis en el Alamein, en Egipto. Tenemos también que Husseini, según el testimonio del segundo de a bordo de Adolfo Eichmann, para los que conozcan un poquito la historia de la guerra y de Shoah, del Holocausto, sabrán que Adolfo Eichmann es el reconocido director del sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo. Bueno, pues el segundo de a bordo de Eichmann se llamaba Dieter Wislicenny. Wislicenny fue enjuiciado en Nuremberg y fue ejecutado. Antes de ser ejecutado, dio muchísimo testimonio. Los fiscales del Tribunal de Nuremberg lo consideraron un excelente testigo, un pésimo ser humano, pero un excelente testigo, porque fue muy cuidadoso en todo el testimonio que dio y les corregía los detalles más pequeños y luego lo iban a checar y todo checaba. Y sobre Husseini, lo que dijo Dieter Wislicenny es que superaba a los propios nazis alemanes en sus diatribas antisemitas, que insistió en que todos los judíos de Europa fueran asesinados, porque cuando llega Husseini a Berlín todavía la idea era expulsar a la mayoría. Estaban matando a muchos judíos, pero no habían tomado la decisión de matarlos a todos. Y fue Husseini el que los convenció, según Wislicenny, de ya no dejar salir a nadie, de cerrar las fronteras de toda la zona controlada por los nazis y de exterminarlos. También dijo Wislicenny que Husseini y Eichmann se habían convertido en mejores amigos y que juntos habían creado y administrado todo el sistema de campos de muerte. Husseini además creó divisiones enteras de la SS para Heinrich Himmler, que participaron, divisiones de la SS formadas por musulmanes bosnios y albaneses, que participaron en el capítulo yugoslavo de Shoah. Y fue muy importante en la propaganda nazi, incitando a la gente a matar judíos. Bueno, pues este es el señor que apadrinó a Yasser Arafat después de la guerra, porque escapó el juicio que se merecía y la ejecución que ampliamente se merecía. Él apadrinó después de la guerra a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas, y ayudó a crear Al-Fatah, que se convierte o se viste de la OLP a partir de 1968, más o menos. Y esta es la organización que Estados Unidos insistió que el Estado judío, el Estado de Israel, debía dejar entrar a territorio militarmente estratégico. ¿Lo sabían? ¿Sabían lo que estaban haciendo? ¿Entendían qué era OLP-Fatah? ¿Entendían que OLP-Fatah era una extensión de la solución final nazi con el objetivo único de asesinar a todos los judíos en Israel? Claro que lo entendían. Por supuesto que esas infraestructuras burocráticas tan sofisticadas, gigantescas y hábiles saben mucho más que un profesor de universidad, cuyos únicos recursos son una biblioteca y una computadora. Y yo documenté todo esto en 2 semanas. Entonces, por supuesto que el gobierno de Estados Unidos sabía lo que estaba haciendo. El proceso de Oslo fue un ataque contra Israel. Un ataque consciente contra Israel. Pero no hemos terminado. Porque OLP-Fatah no solo proviene de la solución final nazi, sino que además OLP-Fatah es el padrino de Irán. Lo que estoy a punto de decirles estaba en la primera plana del New York Times. Y lo pueden ir a checar. Otra vez, no me crean. Vayan a checar todo lo que dije. Lo más fácil de checar es esto. Primera plana del New York Times en 1979, explicando cuando sucedió la revolución islámica en Irán, la que puso en el poder
Ayatollah Ruhollah Khomeini. El New York Times explicó, repito, en la primera plana, que Yasser Arafat y Mahmoud Abbas eran los artífices de aquella revolución yihadista. Ellos habían entrenado y armado a las guerrillas de Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano durante los 70s. Y son esas guerrillas armadas por Arafat, Abbas y sus secuaces de OLP Fatah las que pusieron a Ayatollah Khomeini en el poder en Teherán. Y en el momento en que toma el poder, Khomeini se convierte en el líder supremo, ese es un título oficial, se convierte en el líder supremo de Irán. En ese momento, Khomeini envía un avión para traerse a Teherán a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas y algunos otros directivos de OLP Fatah para que celebraran con Khomeini la revolución islámica, porque Khomeini estaba muy agradecido. Y a partir de ahí, Arafat y Abbas y sus amigos de OLP Fatah le ayudaron a Khomeini a montar su policía secreta, Sabama, con la que oprime a los iraníes, y le ayudaron a montar la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que exporta terrorismo a todo el mundo, es la creadora de Hezbollah. Y durante un tiempo fungieron inclusive como si fueran el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Cuando fue toda la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán, los que tengan mi edad o sean un poco mayores lo recordarán, que esto fue una cosa tremenda, estábamos pegados a la tele viendo todo esto. Recordarán esto, pero no se van a acordar, probablemente, de que en toda la primera etapa de esa negociación, el que representaba a Irán era Arafat. Bueno, pues Irán, el Irán yihadista, terrorista, que crearon Arafat y Abbas, es el Estado que promete repetir Shoah en Israel, lo promete en voz alta. Y obviamente que lo dice en serio, porque se han gastado un dineral estableciendo ejércitos alrededor de Israel para conseguir este resultado. Entonces, OLP Fatah proviene de la solución final nazi y crea el Estado que promete repetirla. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Creó un proceso diplomático y amenazó a Israel para conseguir que esta organización, dedicada al exterminio del pueblo judío israelí, ocupara un territorio, repito, militarmente estratégico del Estado judío. Del Estado que fue creado para proteger al pueblo judío de los exterminios. Entonces, lo que tenemos que explicar es quién demonios gobierna Estados Unidos. Y de eso se trata lo que les voy a platicar ahora. El eugenismo es el movimiento que produjo el nazismo alemán. El nazismo alemán sale del eugenismo. Y el eugenismo no nace en Alemania, nace en Gran Bretaña, se exporta a Estados Unidos y de Estados Unidos, en la aristocracia estadounidense es donde tiene mayor auge y son ellos los que financian el crecimiento, con la ayuda de los aristócratas británicos, el crecimiento del eugenismo internacional y son ellos los que apadrinan el eugenismo alemán en Alemania y lo convierten en el nazismo. ¿Por qué no están enterados ustedes de esto? Sin duda han oído la expresión, la historia la escriben los vencedores, ¿cierto? Este es uno de estos aforismos que está en boca de todos, que nadie sabe quién lo dijo primero, que todo el mundo dice, claro, tiene que ser cierto, eso es muy obvio. Pero no nos lo tomamos realmente en serio, porque si realmente nos tomáramos en serio que la historia la escriben los vencedores, estaríamos muy escépticos de todo lo que aprendimos en la escuela. Pero yo no veo a la gente tan escéptica. Espero que después de hoy estén un poquito más escépticos, porque no hay ejemplificación más dramática de este aforismo que la historia de la Segunda Guerra Mundial que escribió Winston Churchill. Porque Winston Churchill es el que ganó la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente después de ganarla,
escribió una historia de la guerra masiva en 6 tomos, que además, para colmo de prestigio, recibió el Premio Nobel de Literatura y que vendió todas las copias que ustedes quieran. Fue un fenómeno editorial impresionante. Pero no solo eso, fue aplastantemente influyente. La historia de la Segunda Guerra Mundial que escribió Churchill es la columna vertebral de todo lo que se hizo después en historiografía de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que le corrigieron algunas cosas, pero la narrativa, digamos, principal, dominante, esa se preservó y sobre eso construyeron todos los demás historiadores de la Segunda Guerra Mundial. El otro libro que tuvo una influencia aplastante sobre la narrativa dominante de lo que fue la Segunda Guerra Mundial es Scherer, William Scherer, Auge y caída del Tercer Reich. Scherer no reta a Churchill, él está construyendo sobre la narrativa de Churchill. Y este libro no solamente es el libro más vendido sobre la Segunda Guerra Mundial, es el libro de historia más vendido de toda la historia. Entonces, cuando ustedes cursaron la escuela o la universidad y sus profesores les hablaron sobre la Segunda Guerra Mundial, lo que ustedes aprendieron es el paradigma establecido por Winston Churchill y William Scherer. Recuerden, mi esfuerzo se llama la administración de la realidad, the management of reality. Esto es management of reality. ¿Por qué? Porque en el segundo, no sé si es el segundo o el primero. No, el primero. En el primer tomo de la serie de Churchill, The Gathering Storm, la tormenta que se avecina, que es donde Churchill está explicando las causas de la Segunda Guerra Mundial y que es donde, por supuesto, debería de tratar el tema del eugenismo, siendo que el eugenismo es el movimiento que parió al nazismo alemán. En ese tomo, Churchill no menciona el eugenismo una sola vez, algo que se puede confirmar ahora muy fácilmente con los buscadores, con las versiones electrónicas de los libros. Ni siquiera aparece la palabra, ni una sola vez, en ninguna página. Y en el libro de Scherer, que si mal no recuerdo contiene 1250 páginas, es una cosa enorme, tampoco aparece la palabra eugenismo en ninguna parte. Siendo que el eugenismo obviamente fue el movimiento social y político más importante a nivel mundial de la primera mitad del siglo XX. Porque el eugenismo produjo la Guerra Mundial, que es el evento geopolítico más grande de toda la historia. Entonces, el público en general casi no conoce el eugenismo, casi no se habla del eugenismo en las escuelas y en las universidades, porque pues, la gente que enseña ahí nunca escuchó hablar del eugenismo y transmiten su ignorancia a la siguiente generación, la mayoría de ellos con total inocencia. Y cuando sí se habla del eugenismo, de pasada, la liga que nunca se hace es que el eugenismo era principalmente, hasta que finalmente rebasan los alemanes, pero durante mucho tiempo fue un movimiento británico y estadounidense, y sobre todo estadounidense. La percepción tradicional de la guerra es que Estados Unidos se peleó con los nazis para liberarlos a ustedes, a los europeos, y que adicionalmente fue a liberar los campos de muerte, que fue a salvar a los judíos del exterminio. Esa es la percepción tradicional de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la que le conviene a la clase gobernante gringa. Pero ahora les voy a dar el contexto que les faltó en la escuela y en la universidad. Para entender qué es el eugenismo, nos tenemos que ir al año de 1848. Alguien aquí, nada más veamos, para que ustedes puedan voltear a ver cuántas manos se levantan. ¿Quién entiende qué sucedió en 1848? Volteen a ver, por favor. Volteen a ver, por favor. No se ha levantado una sola mano. Ahora escuchen esto. 1848
es el año más importante de toda la historia de este planeta. Y algún día fue famoso. Y hoy ya nadie lo conoce. Yo interactuaba mucho en la universidad con los alumnos de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que son los que más conscientes deberían de estar de lo que sucedió en 1848. Y prácticamente ninguno de estos alumnos universitarios sabía qué había sucedido ahí. Y cuando sí me podían decir un poquito, era la cosa más superficial y vaga. 1848 es el año en el que inicia la historia moderna de Occidente. Ese es el año en el que nos enfilamos los occidentales hacia la democracia moderna. Les hablan de la Revolución Francesa, eso todavía sucede. Y obviamente que la Revolución Francesa fue muy importante, pero no olviden que Napoleón fue derrotado en 1815. Él había estado exportando las ideas de la revolución a toda Europa, exportando el código napoleónico, que era muy superior a los códigos legales de los reyes absolutistas. Tenía defectos, pero era mucho más liberal, mucho más meritocrático, etc. Y abolió todos los guetos. En toda la zona que él conquistó, se abrieron las rejas de los guetos y los judíos recibieron derechos ciudadanos cabales. Pero todo ese proceso liberal, modernizador, termina en 1815 con la derrota de Napoleón. Y a partir de ahí, en 1815, se forma una alianza de los tres grandes poderes absolutistas, totalitarios del continente europeo, que son Rusia, Prusia y Austria, en una cosa que llamaron la Santa Alianza, cuyo objetivo era patearnos a todos de regreso al medioevo. Y pues durante ese periodo, de 1815 a 1848, claro que hubo algunas revueltas, algunos levantamientos, porque la gente se acordaba de la Revolución Francesa, ya tenían en la cabeza la idea de que podían ser libres. Entonces hubo algunos levantamientos, fueron reprimidos con mucha violencia. Pero pues las clases gobernantes se estaban sentando en un polvorín y ese voló en 1848. Y lo que pasó ahí es verdaderamente asombroso porque miren ustedes nada más el mapa. Lo que muestra este mapa es todos los lugares en Europa donde hubo revoluciones el mismo año. Ustedes no se pueden imaginar esto. Esto es un cataclismo civilizacional. Toda Europa ardió el mismo año. Este es el año en que sus abuelos, sus tatarabuelos o chosnos, no sé cuántas generaciones contar, crearon el mundo moderno. Y ustedes ya no se acuerdan. Así no se puede preservar la libertad. Bien dijo Santayana, que es de ustedes, Jorge Santayana, bien dijo, quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Bueno, pues ustedes no se acuerdan de 1848. Este cataclismo civilizacional empezó en Sicilia. Subió por la bota de Italia como si fuera la mecha de una bomba y la bomba voló. Cuando esto llegó a París, todo explotó. ¿Y qué estaban pidiendo? Esto no creen que eran protestas en las calles, estos eran barricadas en las calles con bayonetas, peleándose con sus gobiernos. Y estaban exigiendo constituciones, parlamentos, elecciones, libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de prensa, libertad de culto, separación de iglesia y Estado, cartas de derechos, etc. Todo lo que ahora consideramos es obviamente necesario para la común vida democrática de los occidentales. Y a la larga ganaron. Estos cambios no se dieron todos inmediatamente, pero lo que sí sucedió a partir de 1848, a partir de que se levantara un continente entero a exigir la creación del mundo moderno, es que el lenguaje de los gobernantes cambió. Aquí cambió lo que yo llamo la gramática política de Occidente. ¿Sí? Se asustaron tanto los gobernantes
que pensaron que les iban a cortar las cabezas a todos, que les iba a pasar lo que a Luis XVI y a María Antonieta. Entonces, para evitar eso, abrieron la llave y empezaron a prometer todo. Empezaron a prometer constituciones, parlamentos, todo. Con tal de que no los mataran. Con tal de quedarse en el poder. Aquí empezó la gran hipocresía. Los gobernantes aprendieron a hablar el lenguaje liberal de la gente de a pie, de la gente que quería cambiar el mundo occidental, para poder quedarse en el poder. Y empezaron a decir, primero los pobres, y todas estas frases de viva la libertad, y vamos a solucionar los problemas del desempleo y de los accidentes industriales, y etc. Empezaron a decir que les importaban los pobres y que les importaba la libertad, etc. Aprendieron a hablar nuestro idioma judeocristiano y se quedaron en el poder. Pero Maurice Joly, que vivió bajo la Segunda República Francesa, uno de los grandes eventos de 1848 es la creación de la Segunda República Francesa y del sufragio universal de los varones en Francia. Fue una cosa tremenda. Y ese sufragio eligió a Luis Napoleón Bonaparte como presidente de la Segunda República Francesa. Y mucha emoción. Luis Napoleón se había prestigiado como un líder casi socialista, había estado publicando sus ideas políticas desde Londres, desde el exilio, y tenía todo tipo de propuestas para ayudar a los pobres, y, etcétera, etcétera. Entonces se había vuelto muy popular en Francia y gana las elecciones y se convierte en el presidente de la Segunda República Francesa. Y entonces Maurice Joly, en ese momento histórico, escribe un libro que se llama, perdón, este es el artículo que yo escribí sobre él, pero el libro que él escribe se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Lo recomiendo mucho. Maurice Joly es un genio, es una combinación de Maquiavelo y de George Orwell, ¿ok? Pero desde cierto punto de vista superior a ambos. Y lo que dice Maurice Joly es que los occidentales no van a poder preservar sus libertades. La democracia no va a sobrevivir, dice Maurice Joly. Y les voy a decir por qué. Dice Joly, la democracia no va a sobrevivir porque los ciudadanos están permitiendo que los gobernantes tengan servicios clandestinos que pueden gastarse el dinero de los ciudadanos en secreto. Y esa es la condición para destruir la democracia. ¿Por qué? Porque si el gobierno puede gastarse tu dinero en secreto, si no tiene que darte cuentas de a dónde se fue el dinero que te quita con una pistola en la cabeza, porque eso es lo que es pagar impuestos, eso es un acto de coerción, ¿no? Entonces, si ellos no tienen que dar cuentas, los burócratas, de dónde se gastaron tu dinero, pues entonces van a aprovechar la oportunidad que tú les diste y van a utilizar tu propio dinero para corromper todas tus instituciones. Este es el argumento de Joly. Dice, van a corromper la prensa, van a corromper las universidades, van a corromper los partidos políticos. Todo lo que es importante para una representación de la realidad, eso es lo que van a corromper primero. Para entonces tener el control de la narrativa. Por ejemplo, dice Joly, claro, va a haber varios partidos políticos, pero tras bambalinas los van a controlar todos, porque gastándose tu dinero en secreto pueden corromper a los líderes de todos los partidos políticos o los pueden amenazar. La prensa, va a haber un partido va a haber un diario monarquista, un diario anarquista, un diario comunista, un diario liberal, pero todos van a ser controlados desde el centro, en secreto. Y cada una de estas facciones va a ser movida a través de la narrativa que consume a la posición que le conviene a los burócratas que controlan el sistema clandestino, el servicio clandestino. Lo más escalofriante del libro de Maurice Joly es que Joly no estaba especulando en un vacío. Era un gran teórico, eso sí es cierto.
Y su libro no es simplemente un tratado teórico sobre cómo funciona esto, sino que además explica con mucho detalle cada una de las estrategias que los gobernantes van a usar. Te las describe con mucho detalle. Porque no estaba especulando en un vacío. Joly estaba describiendo lo que Luis Napoleón Bonaparte ya estaba haciendo en Francia. Los historiadores del periodo de Luis Napoleón han documentado que Luis Napoleón tenía un servicio clandestino gigantesco, vasto. Se habla de Luis Napoleón Bonaparte como de un precursor del totalitarismo. Entonces, claro, Joly, que entendía lo que estaba pasando, escribió un poco en clave. Su libro no habla de Luis Napoleón, jamás lo menciona. Joly lo construye como un libro de ficción, ¿no? Como un diálogo entre dos filósofos, ¿no? En la narrativa entre Maquiavelo y Montesquieu, que en la narrativa de Joly están en el infierno esperando el juicio final. No sé por qué sería el infierno y no el limbo, pero en fin, así lo escribió. Y están aburridos, quién sabe cuándo va a llegar el juicio final, están muy aburridos, entonces se encuentran de casualidad y deciden pasar el tiempo hablando de política, que es lo que a ellos les gusta. Y entonces Montesquieu le dice, mira Maquiavelo, ya hubo revoluciones y ya se inventaron nuevas instituciones y están dividiendo el gobierno como yo propuse para que no se pueda centralizar el poder y oprimir a la gente y que hay prensa libre y ya está. La democracia ahora va a sobrevivir establemente, ya se solucionó el problema. Y el resto del libro es Maquiavelo riéndose y burlándose del inocente de Montesquieu y explicándole cómo, gracias a que los ciudadanos occidentales están permitiendo la creación de servicios clandestinos, el gobierno va a corromper todo el sistema y va a destruir todas las democracias sin que los ciudadanos se den cuenta de lo que ha sucedido. Bueno, por supuesto que a pesar de que Maurice Joly escribió su libro de esta forma, como escondiendo un poco, nunca hablando de Luis Napoleón, haciéndolo como un libro de ficción. Además, no puso su nombre, escribió bajo un seudónimo, no lo publicó en Francia, lo publicó en Bélgica. Pero a pesar de todo eso, el servicio clandestino, los espías de Luis Napoleón, por supuesto, sabían perfectamente quién había escrito este libro y dónde estaba Maurice Joly. Y lo arrestan, lo meten a prisión. Lo enjuician, por supuesto, terrorismo contra el Estado, no me acuerdo cuál era el cargo. Confiscan todas las copias de este libro, desaparece de circulación el libro, nadie se entera de que este libro realmente existe. Los pocos que se enteraron ya en algunos años se olvidan de él. Y es tan perfecto el control que tiene Luis Napoleón Bonaparte de la realidad en la que vive la gente en Francia, que después de unos años deja salir a Maurice Joly. No le tiene miedo. Luis Napoleón Bonaparte controla la realidad. Entonces lo deja salir de prisión. Y por supuesto, el libro de Maurice Joly no tuvo ningún efecto. No tuvo ningún efecto para liberarnos. Pero ahí les va lo más escalofriante. El libro de Maurice Joly, si tú lo lees como Maurice Joly quería, es un libro que te advierte de lo que pueden hacer los gobernantes para que tú pongas atención y no dejes que te esclavicen, ¿ok? Pero si el libro nunca llega a tus manos y solamente está en manos de los gobernantes, entonces el libro de Maurice Joly es un manual de cómo establecer el totalitarismo sin que la gente entienda lo que pasó. Y eso es exactamente lo que sucedió. El libro se quedó en manos nada más de los gobernantes que confiscaron el libro. Y en París, empezando el siglo XX, probablemente Edouard Drummond, que era el líder del antisemitismo francés, le dio una copia a los líderes de la policía secreta del zar, que tenían una oficina en París, y ellos utilizaron el texto de Joly para crear otro texto que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Y entonces todos los discursos del personaje Maquiavelo del libro de Maurice Joly, que hablan de cómo corromper un sistema, cómo tomar control de los medios, de los bancos, de los movimientos sindicalistas, etcétera, 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 de todas las instituciones,
esos discursos, el texto de los protocolos de los sabios de Sion lo pone en boca de unos rabinos superpoderosos que están conspirando para destruir la cristiandad. Y se supone que los protocolos se publicó como si fueran las minutas de una junta de estos rabinos discutiendo cómo ya tienen el control de todo y cómo van a destruir a los cristianos. Y este texto, que produjo pogromos en el Imperio Ruso, que se utilizó para atizar a la población en contra de los judíos de a pie, se convierte después en la columna vertebral de la propaganda del Tercer Reich. Este es el libro que causó el genocidio. Pero regresémonos a 1848, porque la otra consecuencia de 48 desde el punto de vista intelectual es que, es decir, una reacción es la reacción liberal, esa es la de Maurice Joly, la otra reacción es la reacción reaccionaria, es el empuje desde el otro lado, ¿no? De los que están preocupados de que el empuje democrático pudiera ser inexorable. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para reimponernos desde arriba y reesclavizar a los occidentales, ¿no? Y el que desarrolla esa teoría es Francis Galton, un británico. Y él es el que inventa el eugenismo, él es el que le pone nombre. Eugenismo viene de dos raíces griegas que quiere decir bien nacido. Y la idea de Galton era, esta es una cita de Galton, dice, no sería posible deshacerse de los indeseables y multiplicar a los deseables. Porque lo que decía Galton era que la gente de bajos recursos, los pobres, eran supuestamente retrasados mentales y por eso no debían de gobernar. Mientras que las clases gobernantes eran, por supuesto, muy listas. ¿Por qué? Porque tenían suficiente sangre alemana. Esta es la teoría eugenista. Esta teoría tiene sus orígenes en la antigüedad clásica. Sabemos que en algunas ciudades-estado griegas se practicaba en la antigüedad el eugenismo. Por ejemplo, en Esparta se buscaba deshacerse de los indeseables y multiplicar a los deseables. Para los espartanos este era un asunto castrense, ¿no? Entonces cuando nacía un bebé, el Estado examinaba al bebé, había un inspector que examinaba al bebé, y si se determinaba que el bebé probablemente no sería un buen soldado, entonces lo tiraban en una cañada. Isaac, un extraordinario historiador israelí, un gran experto de la antigüedad clásica, en un libro muy importante que se llama La invención del racismo en la antigüedad clásica, esta es una cita de él, y él dice, Francis Galton fue uno de muchos cuyo racismo se influenció de distorsionar las ideas de Darwin. Otras influencias son los textos eugenistas de Platón, Aristóteles y Plutarco. Es importante nunca confundir a Galton con Darwin. Darwin no se merece que lo confundan con Galton. Eran primos segundos, pero pues uno no escoge a la familia. La teoría de Darwin dice que la información superior es la que deja mayor descendencia. Esa es la definición de información superior. Cuando tú dejas mayor descendencia es porque algún rasgo tienes que te ha permitido dejar más descendencia y por lo tanto esa información se vuelve más común en la siguiente generación y así sucesivamente. Por lo tanto, los rasgos superiores son los que dejan mayor descendencia. Esto es por definición. Mientras que Galton estaba diciendo precisamente lo opuesto. Él estaba diciendo que la gente que más hijos tenía, que ya para la época de Galton eran la gente de bajos recursos, eran los inferiores y que la gente que menos se reproducía eran los superiores. Entonces, lo que hizo Galton fue poner la teoría de Galton precisamente de cabeza. Él no era darwiniano. Según los eugenistas, todas las clases gobernantes de Europa son alemanas. Bueno, en eso tenía razón.
Este es un mapa producido por Madison Grant, un eugenista estadounidense, en donde él en rojo pone donde supuestamente están las poblaciones germánicas, aristocráticas en Europa. No todo el mundo estaba de acuerdo con su mapa. Otros eugenistas produjeron mapas distintos, pero todos opinaban que conforme descendías en la escala socioeconómica, había cada vez menos sangre alemana. Y en eso tenían razón. ¿Por qué? Porque cuando cae la estructura política del imperio latino de Occidente, el imperio romano, perdón, de Occidente, el imperio latino, que tenía su capital en Roma. Recuerden que había un imperio oriental también romano, que tenía su capital en Constantinopla. Pero cuando cae el imperio romano latino de Occidente, o cae, es mucho decir que cae, siempre se exagera esto, pero cuando se va desmoronando la estructura política, ¿no? Lo que sucede es que aristocracias castrenses, militares germánicas, se van quedando con el gobierno de lo que habían sido las provincias occidentales de Roma. Y entonces la nueva aristocracia son ostrogodos y luego también lombardos en el norte de Italia, visigodos aquí, francos en lo que ahora es Francia, Países Bajos y Alemania. Son los francos los que le dieron su nombre a Francia. En las Islas Británicas, anglosajones, que es la fusión de dos pueblos germánicos, y luego también normandos, otro pueblo germánico, y al norte están los escandinavos. Entonces, todo Europa occidental queda gobernada por aristocracias germánicas que ahora pisotean a los mismos pobres diablos que habían pisoteado los aristócratas romanos. Pasa algo de tiempo y los reyes alemanes, que habían sido primero arrianos, se habían ido convirtiendo a lo que la Iglesia Católica considera una herejía del cristianismo, que había sido propugnada por un sacerdote alejandrino llamado Arriano. Pero se empiezan a convertir al catolicismo y fuerzan a sus súbditos a convertirse al catolicismo también. Y para el año 800, que es cuando uno de estos reyes alemanes logra conquistar un cacho enorme de lo que había sido el Imperio Romano en Occidente, Carolus, recordado ahora por su mote el Grande, Carlomagno. Cuando esto sucede, cuando Carlomagno conquista este vasto territorio, el Papa León III dice, este es el momento de recrear el Imperio Romano. Y entonces León III corona sacro emperador a Carlomagno y nace el Sacro Imperio Romano Germánico del Medioevo. ¿Y qué pasa aquí? Aquí nace lo que conocemos como la nobleza europea. ¿Por qué? Porque Carlomagno lo que hace es que hace un reparto de latifundios en todo el territorio que conquistó, y entonces a uno de sus aliados militares lo hace marqués de ahí, y a otro conde de allá, y a otro barón de este lado, y se forman estos latifundios gigantescos, y aquí nace la nobleza europea. Todos de origen alemán, todos siempre recordaron que son alemanes. Algunos dejaron de hablar alemán, pero no importa, se acuerdan de dónde vienen. Y entonces en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1848, a partir más precisamente de las publicaciones de Galton, que son un poco posteriores como 10 años después de 1848, esta memoria de la alcurnia germánica, de las aristocracias europeas, se convierte en el pegamento ideológico para una unión internacional de las clases gobernantes europeas en servicio de la destrucción de la democracia. Entonces, lo que hicieron fue que vertieron el viejo vino de la teoría de la sangre azul medieval, ¿no?, que hablaba en estos términos esencialistas de la superioridad de la sangre aristocrática, que era la que les daba derecho a pisotear al resto del mundo. Y ese viejo vino lo vierten en esta nueva botella pseudocientífica del eugenismo, que lo que hace es hablar primero de germoplasma, y luego, cuando la teoría de Mendel se vuelve aceptada, empiezan a hablar de genes,
Esta pseudociencia lo que afirma es que los genes de los alemanes los vuelven listos y los que no son alemanes son retrasados mentales. ¿Okay? Y entonces se inventan tests psicológicos para medir la presunta inteligencia de la gente, que son los exámenes de IQ que todavía se usan. Entonces, como dijimos, el eugenismo nace en Gran Bretaña, se exporta, entonces se vuelve muy popular en la aristocracia británica, se exporta a la aristocracia estadounidense, donde tiene un gran auge, y tergiversan estos exámenes de IQ. Debo decir tergiversar y no crear, porque de hecho los exámenes de IQ, como todavía los conocemos hoy, el diseño básico de los exámenes de IQ es de un psicólogo francés que se llamaba Alfredo Binet, que era todo lo contrario de un eugenista, y sus metas eran todo lo contrario de las metas de los eugenistas. Alfredo Binet inventó estos exámenes porque el gobierno francés, el gobierno posrevolucionario francés, estaba innovando la educación universal. Y entonces necesitaban alguna forma de medir en las escuelas de gobierno de París el desempeño de los niños para poder identificar a aquellos niños que se estaban quedando rezagados, de ahí viene el término retrasado, se estaban quedando retrasados en lo que era el progreso que se consideraba estándar para los niños de cada año, ¿no? Entonces había que identificar a los niños que se estaban quedando rezagados para diseñarles nuevas o alternativas pedagogías que los ayudaran a aprender, porque obviamente no todos los niños responden igual a todas las pedagogías, y al final llegar a un lugar donde todos los niños fueran igual de inteligentes. Porque el concepto de inteligencia en la teoría de Binet era el opuesto de los eugenistas. Para Binet, la inteligencia no es la causa del aprendizaje, sino su consecuencia. Entonces, cuando tú aprendes más cosas, te vuelves más inteligente. Eres capaz de pensar más cosas, eres más listo. Cuando aprendes menos cosas, eres menos inteligente. ¿Okay? Entonces, el objetivo de Binet era que todos fuéramos igual de inteligentes. Para eso había que identificar a los niños que no respondían igual de bien al sistema pedagógico que se había creado para todos, y también ayudar a los que venían de contextos que desde el punto de vista del aprendizaje estaban relativamente empobrecidos, para poder enriquecerles el contexto y que todos llegaran, por ejemplo los pobres, ¿no? Y que todos pudieran llegar al mismo nivel de aprendizaje y todos ser igual de listos. Los eugenistas, por contraste, afirmaron que las diferencias en los exámenes de IQ tenían que ser a fuerzas consecuencia de genes. Los que salen bajos tienen genes tontos, los que salen altos tienen genes listos. Esa es la teoría eugenista, esa es la que todavía tienen ustedes en la cabeza, porque los eugenistas ganaron la narrativa. La narrativa eugenista es la que se impuso. Entonces, por eso todos hablamos de la inteligencia como si fuera una cosa genética. Ese es el gran triunfo de los eugenistas. Pero, por supuesto que la teoría correcta era la de Binet. Lo sabemos ahora. Les voy a dar dos evidencias que son ambas dramáticas para justificar este punto. Uno es el efecto Flynn, muy famoso. El efecto Flynn que se ha visto en los exámenes de IQ es que en los últimos 50, 60 años hemos visto un incremento dramático en el desempeño promedio en exámenes de IQ de los occidentales. Tan dramático que ya nuestros abuelos, bisabuelos parecen retrasados mentales comparados con nosotros, ¿no? Bueno, obviamente que en una generación no aparecieron nuevos genes para volvernos genios a nosotros. Lo que pasa es que las cosas que están midiendo los exámenes de IQ son habilidades cognitivas que responden a distintos tipos de entrenamiento. Y ahora nosotros estamos siendo entrenados de formas distintas. Les doy un ejemplo. En los exámenes de IQ, no sé si recuerden cuando se los dieron en la escuela, hay algunos ejercicios que tienen que ver con rotación visual de objetos, ¿no? Entonces te dan varios objetos y tú tienes que decir el objeto muestra corresponde a cuál de estos otros objetos rotados. Y eso requiere que tú en tu mente puedas rotar la figura y descubrir cuál es la que corresponde. Bueno, obviamente que este es un problema que si desde niño estás jugando Tetris, ¿no?
tú o alguno de estos juegos de videos que están rotando figuras geométricas y lo estás jugando durante horas como adicto, que es lo que nos pasa ya desde hace tiempo, ¿no? Pues te vas a volver muy bueno para este tipo de problemas y vas a salir mucho más alto que tus abuelos, ¿no? En fin, es un ejemplo, pero les puedo dar otros. La otra evidencia muy dramática de que Binet tenía razón, de que la evidencia es una consecuencia del aprendizaje y no su causa, y que lo que determina el aprendizaje es embonar la pedagogía que sirve con las idiosincrasias de cada individuo, es que a los disléxicos durante mucho tiempo se les consideraba retrasados mentales. Y se fue descubriendo que realmente el asunto era que los niños disléxicos no responden bien a la pedagogía que se utiliza para el resto del mundo. Cuando se adaptó la pedagogía para los niños disléxicos, descubrimos que los niños disléxicos podían aprender absolutamente todo lo que aprenden los niños que no son disléxicos. Y de hecho, grandes científicos que han avanzado la ciencia, muchos de ellos fueron niños disléxicos. No solo eso, podemos irnos todavía más al extremo, porque hemos descubierto que inclusive los niños con síndrome de Down pueden aprender pues, muchísimas cosas que la gente creía que no iban a aprender. Ahora se están graduando de las universidades niños con síndrome de Down. Entonces, obviamente que el que tenía razón aquí era Alfredo Binet. Estos señores son los que defendieron la teoría eugenista. Estos son los grandes psicólogos del eugenismo. Charles Spearman todavía lo citan como si fuera una especie de genio en la psicología. Y todo el mundo habla de su estudio de 1904, que supuestamente es un hito en la ciencia psicológica y maravilloso, etcétera, etcétera. Y de lo que no te platican es del artículo que escribió Alfredo Binet el año siguiente, en 1905, burlándose del trabajo de Charles Spearman. Alfredo Binet entendía de estadística, de hecho él había desarrollado nuevos métodos estadísticos, de análisis estadístico, y entonces él se burla de Charles Spearman porque las cifras que reportó Charles Spearman en su estudio de 1904 son estadísticamente imposibles. No entendía suficiente estadística Charles Spearman como para presentar un fraude verosímil. Y Alfredo Binet se burló de él al año siguiente. Eso nadie te lo platica. Cyril Burt se convirtió en el psicólogo más prestigiado a nivel mundial. Lo convirtieron en Sir Cyril Burt en Gran Bretaña. Totalmente eugenista. Afirmaba que los niños que no salían altos en el examen 11 Plus que él impuso sobre los niños de Londres eran retrasados mentales y que había que impedirles que ingresaran a la universidad. Bueno, Cyril Burt se volvió muy famoso porque hizo un estudio con 50 pares de gemelos idénticos que supuestamente habían sido separados al nacer y que habían crecido en contextos totalmente distintos, ¿no? Y entonces había supuestamente demostrado con estos pares de gemelos idénticos que la inteligencia era muy fuertemente genética, porque mira nada más, niños gemelos idénticos que crecieron unos en casas de ricos y otros en casas de pobres, y contextos completamente distintos, de todas maneras tienen la misma inteligencia, demostrado, la inteligencia es genética. Bueno, cuando muere Cyril Burt, Leslie Earnshaw, me parece que se llamaba, quiso escribir la biografía de Burt, y entonces la hermana de Burt le da unas cajas. Pues ella no sabía bien qué contenían esas cajas, pero pues eran los papeles de Cyril Burt, de su hermano, el famoso psicólogo. Entonces le da unas cajas llenas de efectos y papeles de su hermano para que Leslie Earnshaw pueda investigar y documentar bien la vida de su hermano. Y lo que documenta Leslie Earnshaw es que los supuestos gemelos idénticos no existían. Los había inventado Cyril Burt. Ni siquiera existía la señorita Margaret Conway, que era la presunta asistente de investigación de Cyril Burt, con la que había hecho estos estudios. La inventó, no existía la señorita. ¿Cómo es posible que Cyril Burt publicara estos estudios fraudulentos? Bueno,
creo que todo mundo debió haber adivinado que eran fraudulentos. ¿En dónde vas a encontrar 50 pares de gemelos idénticos separados al nacer y criados en contextos totalmente distintos? Esto, por favor. Pero ¿cómo lo había hecho? ¿Cómo había publicado estos fraudes? ¿Por qué había tenido éxito? Porque Cyril Bird era el editor, creo que se llamaba la revista de psicología estadística o algo así, de Gran Bretaña. Él era el editor, entonces él podía publicar sus artículos sin que nadie se los revisara. ¿Okay? Y este es el trabajo que estableció, supuestamente, que la heredabilidad de la inteligencia es 80%. Esa cifra de 80% que todavía se repite viene de este fraude. ¿Quién lo financió? ¿Quién financió todo esto? Lo financiaron los grandes industriales de Estados Unidos. Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Henry Ford y algunos otros grandes industriales, gente como Thomas Watson de IBM, etc. Estos eran los grandes eugenistas en Estados Unidos y vertieron millones y millones de dólares para convertir el eugenismo, esta pseudociencia, en algo que se enseñaba en las secundarias, en las preparatorias, en las universidades, para que la gente creyera que esto era una ciencia. ¿Okay? Le estaban lavando el coco a la gente. ¿Por qué estaban haciendo esto? Bueno, ya vimos que Francis Galton se asustó mucho después de 1848. El siguiente gran susto fue en 1914 con la masacre de Ludlow. ¿Qué pasó en el Inter? Esto tampoco nos lo cuentan en las escuelas, ni siquiera en Estados Unidos, que es donde pasó. Pero la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos fue una segunda guerra civil americana. La famosa guerra civil americana termina en 1865. Después de eso, hubo un proceso fulminante, rapidísimo de industrialización en Estados Unidos. Y los trabajadores que participaban en estas industrias sufrían muchísimo, los trataban como esclavos. Y en algunos casos eran literalmente esclavos. Cuando hicieron esfuerzos por organizarse y armar huelgas para pedir que los trataran un poquito menos peor, lo que hacían los patrones de estas empresas es que contrataban pistoleros, por ejemplo, los de Pinkerton, que luego se convierten en lo que después llamaron el FBI, ¿no? Pero contrataban estos pistoleros privados. Pinkerton había sido el que dirigía el cuerpo de espías de Abraham Lincoln en la Guerra Civil. Y había otros servicios de pistoleros para que vinieran a dispararle a los obreros y forzarlos a someterse y a acabar con la huelga y regresarse a trabajar. O si no, llamaban a la Guardia Nacional, porque no había cuerpos de policías en Estados Unidos en esta época protegiendo a la población. Lo que había como ley armada eran estos pistoleros y la Guardia Nacional que trabajaban para los patrones. Los trabajadores, los mineros en las minas de Rockefeller en Colorado Fuel and Iron, que era la principal industria minera en Colorado y líder de los otros mineros en el estado, estos mineros que trabajaban para Rockefeller no eran tratados como esclavos, eran literalmente esclavos. No podían irse. ¿Por qué no podían irse? Porque no les pagaban con dinero, les pagaban con raya, como hacían en las haciendas del Porfiriato mexicano en el siglo XIX y como hacían en las haciendas de España en el siglo XIX. Son muy parecidos los dos países. Como no les pagaban en dinero, como les pagaban en raya, esa raya solamente se redimía en la tienda de raya de la compañía, que cobraba precios de extorsión. Entonces los obreros terminaban endeudados con la compañía y entonces ya no se podían ir, porque no habían saldado la deuda. El pueblo en el que vivían, el pueblo de la compañía, tenía un muro. La entrada y la salida se controlaba, la controlaban guardias armados. Les puedo dar muchos más detalles de cómo trataban estos mineros, pero basta decirles que la tasa de muertes por accidentes en las minas era altísima. No había ningún interés en darles una mínima seguridad en su trabajo a estas personas.
Entonces, después de mucho sufrimiento, estos obreros finalmente logran organizar una huelga y la compañía de los Rockefeller los expulsa y entonces tienen que ir a vivir a unas tiendas de campaña afuera en la intemperie. Y entonces llaman a la Guardia Nacional y esta es una foto de estos eventos. Llaman a la Guardia Nacional los Rockefeller a dispararle a estos obreros. Les disparaban con un Gatling gun, que eran estas primeras ametralladoras que se inventaron, que las llevaban de un lado a otro en una carreta. Era una carreta y iba pasando el cinturón y le daban vuelta. Eran mecánicas. Y el rango del Gatling gun era muchísimo más largo que el de los rifles de los obreros. No tenían cómo defenderse de esto. Entonces, con total impunidad, la Guardia Nacional le dispara a los obreros, se incendian las lonas donde estaban viviendo y murieron en esta masacre inclusive las mujeres y los niños de los mineros. Y esto sí ya produjo un escándalo enorme. Entonces, aquí este es un fulcro histórico, la masacre de Ludlow, porque las décadas anteriores, como les dije, habían sido una guerra civil. Los patrones, cada vez que los obreros se quejaban, llamaban a la Guardia Nacional, se armaban unos tiroteos espantosos. Ciudades enteras ardieron en Estados Unidos durante estas décadas. Fueron décadas de esto. Pero cuando llegamos a la masacre de Ludlow en 1914, aquí, a pesar de que los patrones eran los que controlaban los periódicos y habían estado controlando la narrativa gracias a eso, diciéndole a las clases medias que estos huelguistas eran marxistas que querían destruir Estados Unidos, etcétera, etcétera, que no era cierto. Ya en 1914, como se mueren inclusive las esposas y los niños de estos mineros, se produce un escándalo tal que no se pudo contenerla, no se pudo controlar la narrativa, se empezó a ofender mucha gente de clase media y se empieza a formar mucha simpatía de la clase media por estos obreros. Y entonces los Rockefeller se asustan de que viene una situación revolucionaria, porque cuando se unen las clases medias con las clases bajas, lo que viene es una revolución. Y entonces cambian de estrategia. Se dan cuenta que no pueden seguirle disparando a esta gente. Y ahí es cuando le entran con todo al eugenismo. ¿Ok? Porque ¿qué era lo que les daba el eugenismo? Tú le podías dar estos exámenes de IQ que ya los estaban institucionalizando, ¿no? Porque esto se estaba enseñando en las universidades, se suponía que era ciencia psicológica, médica, biológica. Entonces tú le dabas el examen de IQ a estos obreros y el que saliera abajo decías, bueno, pues tú tienes genes inferiores y eso produce un problema de salud pública. Porque si tú te reproduces con tus genes inferiores, pues esos genes se van a propagar. Y además, en la teoría esta antidarwiniana de Galton, los genes inferiores siempre ganaban. Entonces, si se mezclaba gente con genes inferiores y con genes superiores, la descendencia iba a salir estúpida. Siempre ganaba el gene inferior, según esta teoría de Galton. Entonces, lo que tenía que hacer el gobierno, tenía que intervenir para que la gente que salía baja en los exámenes de IQ no se pudiera reproducir. ¿Y cómo le hacías? Pues había que internarlos en campos de concentración. Las mujeres hasta que les llegara su menopausia y los hombres hasta que se murieran. O los esterilizabas a la fuerza. Y en la primera mitad del siglo XX, váyanlo a checar, esto está en el libro de Edwin Black, cientos de miles de estadounidenses inocentes fueron o encarcelados en campos de concentración, o esterilizados a la fuerza, o descasados por funcionarios del Estado, antes de que nada de esto sucediera en Alemania. Esta era la estrategia que a partir de aquí le funcionaba a los Rockefeller, porque si ellos seguían disparándole a los obreros, como habían hecho ellos y sus cuates durante décadas, ya las clases medias ya no estaban respondiendo bien a esto, ya no estaban creyéndose la narrativa. Entonces hacen el switch a esta nueva estrategia en la que si algún obrero te está dando lata, bueno, pues le das un examen de IQ, como son un fraude de cualquier manera, dices que salió bajo y lo metes a un campo de concentración, se acabó el problema. Era una estrategia de control social. Este es Henry Ford, uno de los grandes eugenistas,
en la foto de la derecha, está recibiendo la, ¿cómo se llama? La Gran Cruz del Águila Alemán o algo así, creo que se llamaba, que es la condecoración más alta que otorgaba el Tercer Reich a extranjeros para premiarlo por sus esfuerzos difundiendo en todo el mundo los protocolos de los sabios de Sion. ¿Okay? Él fue el gran financiero de la publicación de los protocolos de los sabios de Sion. Es el libro de Edwin Black. Este es Cold Spring Harbor, el complejo de instituciones que crearon con el dinero de Carnegie para que estudiar el eugenismo. Aquí se compilaban estadísticas de todos los estadounidenses para saber a quién esterilizar, a quién encarcelar, etc. Charles Davenport, del lado izquierdo, es el biólogo más importante de todo este esfuerzo eugenista de Carnegie. Él es el que prestigia todo esto como una presunta ciencia. Del lado derecho está Harry Laughlin, que fue el que creó la ley modelo para esterilizar a la fuerza a la gente en Chicago, que luego se convierte en una ley, se disemina en el resto de Estados Unidos. Woodrow Wilson, ¿no les dijeron en la escuela que Woodrow Wilson fue un gran humanitario? ¿No les dijeron eso? Que porque estaba a favor de la autodeterminación de los pueblos y etcétera, etcétera. Woodrow Wilson fue uno de los grandes eugenistas. Antes de ser presidente, Woodrow Wilson fue gobernador de Nueva Jersey. Y miren nada más lo que escribe Edwin Black. Dice, en la Nueva Jersey eugenista de Woodrow Wilson, la vista administrativa se hacía dentro de la institución misma, orfanatorio o manicomio estatal, no en una corte bajo la autoridad de un juez. Además, el abogado que la corte asignaba al paciente tenía solo 5 días previo al fallo sobre la esterilización. Así el proceso era rápido y definitivamente muy por encima de la comprensión de los confundidos niños que vivían en los albergues estatales. Dato al margen, si Woodrow Wilson hubiera sido un niño en su propia Nueva Jersey, lo hubieran metido en un campo de concentración. Woodrow Wilson no aprendió a hablar, creo que no aprendió a hablar o no aprendió a leer, ya no me acuerdo cuál era el dato, como hasta los 11 años. Este es Carrie Buck. Carrie Buck era una huérfana a la cual la metieron a uno de estos, estos campos de concentración, los llamaban colonias para epilépticos y retrasados mentales. Le dieron un examen de IQ, salió según ellos baja. Esta era una niña que salía muy bien en sus exámenes en la escuela, o sea, no era ninguna tonta. Pero le pusieron uno de estos exámenes fraudulentos, dijeron que salió baja, la meten a la colonia esta, la encarcelan y la esterilizan a la fuerza. Y luego, como en la lucha libre, arman una pelea legal controlada de ambos lados. Le dan un abogado para que ella haga una demanda en contra de su esterilización. La corte falla a favor de Carrie Buck, entonces, perdón, a favor de la... no, al revés, falla a favor de Carrie Buck, ¿sí? Entonces, la colonia recurre el caso a la Suprema Corte Estatal, vuelven a fallar a favor de Carrie Buck, la colonia lo vuelve a recurrir, ahora sí, a la Suprema Corte de Estados Unidos, y en la Suprema Corte de Estados Unidos, todo esto estaba arreglado. Oliver Wendell Holmes, que siempre hablan de él como una gran mente legal, el grandísimo Oliver Wendell Holmes, este era un tremendo eugenista, y entonces él organiza que la Suprema Corte falle a favor de la esterilización forzada de Carrie Buck, y en ese momento se abren las esclusas legales y empiezan a proliferar leyes de esterilización forzada en todo Estados Unidos. ¿Se acuerdan de Neville Chamberlain? Bueno, ¿se acuerdan en la escuela les hablaron del apaciguamiento, cierto? Bueno, ¿qué es el apaciguamiento? Es ese periodo en los 30s en el que supuestamente los gobernantes ya termino, los gobernantes de Occidente que se suponía que se oponían a los nazis, no hicieron nada para detenerlos, al contrario, les dieron todo tipo de facilidades, cada vez que Hitler hacía un berrinche le daban lo que quería, etc. Y el gran símbolo del apaciguamiento es este Neville Chamberlain. Y nos dicen que Neville Chamberlain hizo todo lo que hizo porque era tonto y cobarde. Nunca entendió a Hitler,
no entendía el genio geopolítico de Hitler y además era muy tímido, no se atrevía a pintarle la raya, no se quería enfrentar porque era muy amante de la paz, etcétera, etcétera. Esa es la interpretación de Churchill, que reemplazó a Chamberlain, en su historia de la guerra. Y todo el mundo siguió a Churchill, como ya les dije. Bueno, nos lo siguen diciendo. Si ustedes ahorita van a Wikipedia y leen el artículo de Wikipedia sobre Chamberlain, la opinión mainstream sobre este señor sigue siendo esa, en todos los documentos a los que la gente normalmente tiene acceso. Pero ¿qué creen? Ya hace mucho tiempo, en la década de los 80s, historiadores totalmente mainstream, escribiendo en las revistas más prestigiadas de historiografía de Oxford y de Cambridge, documentaron que este señor era un nazi. No lo digo como un adjetivo, lo digo como una característica. Estaba totalmente enamorado de Adolfo Hitler. Y a través de su mejor amigo, Sir Joseph Ball, tenía todos los medios de información controlados y los usaba para prestigiar su política de apaciguamiento que estaba diseñada para permitirle a Hitler hacerse de toda Europa prácticamente sin desenvainar la espada. Antes de ser primer ministro de Gran Bretaña, Neville Chamberlain había sido ministro de Salud. Y como ministro de Salud hizo un esfuerzo enorme por lograr que los precedentes legales eugenistas logrados en Estados Unidos fueran replicados en Gran Bretaña. No lo logró porque el sistema británico es más democrático que el estadounidense. Ahí no tienen una Suprema Corte que puede decidir cualquier cosa en contra de lo que la gente votó. Y entonces en Gran Bretaña tenían que lograr que el House of Commons aprobara esas leyes eugenistas, pero eso no se pudo porque demasiada gente se dio cuenta de lo que estaban tratando de hacer. Este es mi amigo Edwin Black. Y voy a terminar aquí. Tengo otros slides, pero esos probablemente van a ser buenos para contestar algunas de las preguntas que ustedes van a tener. Una de las primeras preguntas que se les van a ocurrir, la contesto de una vez, es, bueno, pero entonces, ¿de qué se trató la Segunda Guerra Mundial? Bueno, si toda esta gente era eugenista, ¿por qué demonios se pelearon con los nazis? ¿No? Y lo que documentó el historiador Charles Higham es que, de hecho, no está tan claro que se hayan peleado con los nazis. Este libro, Trading with the Enemy, que es muy importante, lo que documenta es que inclusive después de Pearl Harbor, del ataque de Pearl Harbor, que es cuando intercambian declaraciones de guerra Estados Unidos y el Eje, los grandes industriales eugenistas de Estados Unidos estuvieron ayudándole a Hitler a pelear su guerra. Estuvieron enviando material de guerra, estuvieron enviando financiamiento, estuvieron enviando víveres. Mucho de eso se hizo a través de España, porque el gobierno de Francisco Franco, que había sido instalado por Hitler y por Mussolini, fingía ser neutral, y entonces el gobierno de Estados Unidos aprovechaba esa ficción de la neutralidad de Franco y enviaba muchas cosas a España, que es que para ayudar a la situación tan crítica de los españoles, etc., y mucho de eso fluía, por supuesto, al Tercer Reich. Pero no fue el único canal. Hay varios canales que son documentados aquí por Charles Higham. Entonces, ya para concluir, ¿qué es lo que explica la política de Estados Unidos hacia Israel? Que fue la pregunta con la que iniciamos. Lo que le explica, y recuerden lo que les dije porque es todo muy dramático, lo que le explica es que la ideología de la clase gobernante de Estados Unidos nunca cambió. Son los mismos eugenistas. Siguen teniendo esa ideología que hemos descrito aquí. Y el eugenismo siempre ha tenido una enemistad muy particular con el pueblo judío. Ahorita, bueno, les doy la razón en un segundo y en las preguntas lo podemos adumbrar un poquito más. La razón de la enemistad de estos eugenistas con el pueblo judío es que estos eugenistas están tratando de destruir la democracia moderna. Y la democracia moderna es un logro del pueblo judío. Más precisamente es un logro de la tradición judeocristiana. Porque la tradición judeocristiana es la que nos enseñó que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que por lo tanto todos debemos de ser iguales ante la ley.
una vez que tú decides que todos debemos ser iguales ante la ley porque todos somos hijos de Dios, tienes la base ideológica para crear la democracia. Y eso que los eugenistas quieren destruir, la democracia, para ellos implica destruir al pueblo judío. Muchas gracias. Sí, eres tú. Bueno, encantada, Francisco. Soy Rafi Almeida. Enhorabuena por esta ponencia tan interesante. Te quería preguntar cuál crees que es el papel del Deep State internacional y si es culpable de la desvirtualización de la narrativa israelí. Bueno, el papel del Deep State internacional, o sea, ¿qué es el Deep State internacional? Es la consecuencia de lo que dijo Maurice Joly. En todo Occidente, los occidentales hemos permitido que los gobiernos construyan servicios clandestinos que se gastan nuestro dinero sin darnos cuenta. No vamos a salir de este problema hasta que no forcemos nosotros los ciudadanos occidentales la reescritura de nuestras constituciones. Y lo primero que tenemos que hacer es insistir que todas nuestras constituciones tengan un artículo que dice que está totalmente prohibido gastarse un solo centavo en secreto. Todo lo que hace el gobierno, todo lo que se gasta tiene que ser total, inmediata y completamente auditable. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que desde los servicios clandestinos de Estados Unidos y de otros países occidentales se ha construido una red de corrupción que, por cierto, Udo Ulfkotte, que fue editor de Frankfurter Allgemeine Zeitung, delató poco antes de morir. Él explicó que inclusive muchos de sus artículos se habían escrito desde la CIA y él le había puesto nombre a cosas que habían escrito los espías estadounidenses. Entonces, se ha construido una red de corrupción que tiene como objetivo administrar nuestra realidad para desprestigiar al Estado de Israel y al pueblo judío. Y este es el cuento de nunca acabar. O sea, esto no es nuevo. En la civilización occidental organizamos grandes matanzas de judíos cada generación. Y lo que está sucediendo ahora es que se ha construido con esta corrupción una gran alianza de la gente de poder en Occidente con el yihadismo internacional y se está repitiendo la estrategia de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes estadounidenses no podían directamente exterminar al pueblo judío europeo porque su población no lo hubiera permitido, los hubieran quitado del poder. Entonces necesitaban que fuera alguien más el que hiciera el trabajo sucio. Ahora está pasando lo mismo. Ahora, en vez de los nazis alemanes, van a ser los yihadistas musulmanes. Esos que nos van a volver a tentar por secuestrados. No hay mayor traición contra el pueblo judío israelí que negociar por la liberación de los rehenes. La demostración, hay muchas, pero la demostración más clara es que la negociación que hizo Netanyahu hace, creo que fueron 11 años, para la liberación de un soldado israelí que se llama Gilad Shalit, implicó la liberación de casi 1000 terroristas de las prisiones israelíes, entre los cuales estaban incluidos Yehia Sinwar y algunos otros que organizaron la masacre del 7 de octubre de 2023, que implicó la tortura, muerte de unas 1200 personas y 250 rehenes. Entonces, obviamente que negociar por rehenes es una forma de atacar a los judíos israelíes, ¿no? Lo que tienen que aprender los terroristas es que no hay ningún retorno a secuestrar judíos en ninguna parte. Eso es lo que tienen que aprender. Y lo que hace el gobierno israelí en respuesta al secuestro de judíos en cualquier parte es un acto de comunicación con los terroristas. Lo que ha hecho el gobierno israelí repetidamente, porque la negociación de Gilad Shalit es una de muchas, hay una gran tradición de esto, lo que ha hecho una y otra vez el gobierno de Israel es enseñarle a los terroristas que secuestrar judíos tiene un enorme retorno. Y precisamente porque le han enseñado eso a los terroristas, sucedió el 7 de octubre de 2023. Por supuesto que es una traición negociar con los terroristas. A mí me duelen esos rehenes, por supuesto. Yo no estoy diciendo que yo no sienta compasión por los rehenes, pero yo también siento compasión por la gente que fue torturada a muerte el 7 de octubre. Ellos también son valiosos.
Ellos también merecen protección. Entonces, la obligación de los gobernantes de Israel es proteger a todos los israelíes, no nada más a los que han sido secuestrados. Y las políticas tienen que ser diseñadas para proteger a la nación. Y enseñarle a los terroristas que tiene un gran retorno secuestrar israelíes es lo contrario de eso. Gracias.